semana para terminar de procesar todo esto, ir a votar en defensa propia, en defensa de los derechos propios. Tenemos una de las personas que más saben del asunto en la Argentina, Héctor Recalde, además de haber sido diputado nacional, además de haber sido mucho tiempo abogado de la CGT, es abogado laboralista y trabajó toda su vida justamente defendiendo los derechos que ahora la oposición quiere borrar de un plumazo, literalmente, por decreto. Héctor, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, gracias por convocarme. Es un tema interesante, porque la verdad no cesan en el hostigamiento, en tratar de vulnerar derechos. Creo que no deben tener mucha confianza en el resultado. Pero vos decís Baglini, digamos. Claro. El teorema de Baglini. Pero quieren fidelizar a la propia tropa, a ver quién es más agresivo para conculcar derechos. Primero tendrían que modificar la Constitución Nacional. Esa es la primera pregunta. ¿Es posible por decreto decretar la caducidad de los convenios colectivos o el fin de la ultraactividad? No. Digamos que si la Constitución consagra estos derechos, es muy difícil que por una ley o un decreto puedan conculcarse. De todas maneras, digamos, es desconocer qué son los convenios colectivos de trabajo. Porque cuando esta palabrita, ultraactividad, significa que un convenio no muere cuando se firma la fecha de cese. Ultraactividad es que sigue actuando, no desapareció. Hasta tanto no se acuerde un nuevo convenio. Claro. Incluso yo diría, a la luz de las nuevas disposiciones a partir de la reforma del 94, que un nuevo convenio no sé si podrá retrotraer derechos. Por suerte tenemos alguna abogada laboralista que podrá corregirme acá en la mesa. Así es, Natalia Salvo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Están? Buenos días, hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natalia? Hola, ¿cómo andan? Bueno, eso, ¿no? Sobre la mesa en la recta final de la campaña, un tema que desde este lado se viene advirtiendo hace mucho y que del otro lado ahora admitieron que es así, que tal cual, van por una reforma laboral regresiva y si no la pueden hacer por ley, la van a hacer por decreto. Así es, creo que es lo que aglutina todo el arco político de la derecha conservadora y los que todos y todas tienen que saber al momento de poner el voto. Que no se trata ya de ocultar un proyecto regresivo, precarizador, porque hablamos de flexibilización laboral, y flexibilización laboral perfectamente podría implicar ampliar derechos, reducir la jornada en un momento en donde actualmente se habla de un trabajo precarizado, del descenso por el impacto incluso de la inteligencia artificial de los puestos de trabajo. Bueno, tenemos la posibilidad de ampliar derechos. Sucede que lo que pretende la derecha es implantar un modelo económico que ya nuestro país tiene muchas experiencias. La dictadura, la década del 90, el macrismo, todos fueron a reducir derechos laborales, Nicolás. Bueno, de hecho, estas cláusulas de las que está hablando Patricia Bullrich, Sica, De Luca y que se están trabajando en los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, tienen mucho que ver con la ley Banelco, esa ley que aprobó el gobierno de la Rúa de manera irregular y que justamente disponía este tipo de cláusulas que permitían que los empleadores tuvieran mucho más poder en la relación con cada uno de los trabajadores. De eso se trata, del equilibrio entre dos partes que no son iguales a priori, porque obviamente si no existe el Estado mediando, si no existen las regulaciones, si no existen los convenios, siempre el empleador va a tener la posibilidad de explotar al empleado. Si me acuerdo, era Flamaric, el ministro de Trabajo. Así es. Cuando dijeron, no, en el Senado no pasa, dijeron, en el Senado tenemos la Banelco. Y se preguntaban los dirigentes sindicales que también qué era la Banelco. La Banelco era el soborno. Está claro. Y la verdad que algunas cosas se lograron con sobornos. Tiene un origen espurio toda esta reforma. Sí, aclaremos que esa ley llegó a estar en vigencia y fue durante la vigencia de esa ley que la Argentina pasó por su peor crisis laboral de la historia, con un cuarto prácticamente de la población desempleada. Hablamos no solamente de la crisis de fines de 2001, sino todo lo que fue la primera mitad del 2002, que fueron meses realmente trágicos para el país y que no se parecen en nada a lo que estamos viviendo ahora, por más que de la oposición quieran... Como diría Bill Clinton, para mostrar mi amplitud ideológica, yo creo que es la economía la que influye en mejorar o no mejorar las condiciones de vida de la población. Claro. Los derechos laborales son ajenos. La historia argentina es la mejor demostración. ¿Qué pasó con el desempleo, con los contratos basura? Si aumentaron o bajó. Es la economía. Yo no digo el calificativo que usaba Clinton, pero mi mamá me dijo no diga más la palabra, pero bueno, ahí está.
Pero además es una trampa, Nicolás, porque hablamos de tener un proyecto de país económico inclusivo y miramos en el antagonismo radical que existe entre el capital y el trabajo, a reducir el trabajo. ¿Por qué no miramos en un mundo capitalista con un capital cada vez más concentrado el capital? ¿Por qué no miramos el derecho tributario, ¿no? Justamente progresivo como una forma de inclusión? ¿Por qué miramos al trabajo como clave de ajuste? Y lo que decía Héctor es sentar. Bueno, Héctor, lo voy a decir yo, Héctor Novos, pero tiene un libro muy interesante que se llama Una historia laboral jamás contada y que tiene justamente un reconto histórico de lo que decía la clase patronal desde los inicios de las conquistas obreras de principio del siglo XX en adelante, y siempre dijeron lo mismo: van a quebrar las empresas, es inviable, con el aguinaldo, con el salario mínimo, con la jornada de trabajo, con el descanso dominical. Entonces, me parece que es por ahí. La ley Banelco terminó, y también hay que decir quién la derogó, ¿eh? Quién derogó la ley Banelco fue en marzo del año 2004, se repuso la ley anterior, y también hay que decir que siempre que hubo una distribución regresiva del ingreso, como pasó en la dictadura, por ejemplo, fue la Junta Militar la que fijaba los salarios, los horarios también, y cayeron los beneficios de los mayores convenios colectivos. A la gente hay que decirle esto: si no tenés convenios colectivos, no solamente vas a pasar a cobrar el salario mínimo vital y móvil y no tu salario convencional, sino que todo lo que es salario indirecto, adicionales de convenio, cupo laboral trans, el otro día veía en la bancaria, todos esos beneficios van a caer. Sí, ahí es importante bajarlo un poco a tierra para que se entienda. Hoy en día prácticamente todas las actividades en la Argentina están comprendidas dentro de algún tipo de convenio laboral, desde el convenio del peón rural hasta la fintech, ¿sí? Desde lo más complejo hasta lo más sencillo. Por la ley de ultraactividad, para reemplazar el convenio vigente hay que llegar a un acuerdo de un nuevo convenio, no importa que pase la fecha de vencimiento. ¿Y esto qué hace? Que vos puedas, por ejemplo, ir a discutir tu sueldo tranquilo sin que el empleador te diga: mira, te voy a dar 5 puntos más, pero vos firmame que en diciembre, cuando se acabe el convenio, lo renovamos, pero bajando esta cláusula. Y esas cláusulas que... imagínate el poder de negociación que tendrían hoy los sindicatos si tuvieran que todos al mismo tiempo ir a discutir detalle por detalle. Incluyen desde tener una guardería para dejar a tu pibe, a tu piba cuando trabajas, hasta buena parte de tu salario, porque hoy en día el salario está comprendido por el básico de convenio, que está por arriba del básico mínimo vital y móvil, y si no estuvieran más los convenios, lo que haría la empresa en la que trabajas es empezar a tomar gente que ganaría mucho menos que vos. Exacto. Y eso en el corto y mediano plazo termina hundiendo todos los salarios, porque obviamente si tenés el que se sienta en el asiento al lado tuyo haciendo tu misma tarea, ganando lo mismo que vos, imagínate las condiciones para negociar vos un aumento después. Pero además, cuando uno mira hoy en día un recibo de sueldo, y este es un ejercicio que puede hacer cada uno de ustedes en sus casas, va a haber un montón de ítems abajo de lo que es el salario básico que van complementando y que muchas veces representan hoy un 20, un 30% de lo que recibe un trabajador en el bolsillo, y a veces más. Y eso también volaría de un plumazo, es decir, cada trabajador pasaría a ganar solamente lo que establece el básico, y entonces si tiene nocturnidad no cobraría el extra por nocturnidad, si trabaja los domingos no cobraría el extra por trabajar los domingos, si tiene algún tipo de convenio especial para las vacaciones y demás, todo eso quedaría totalmente anulado, y eso termina haciendo que baje el salario de bolsillo. La gente empezaría a ganar menos de un mes para otro si caducan los convenios. Tenemos algunos ejemplos de recibos de sueldo para verlos con ustedes y que ustedes nos expliquen. No importan los montos porque algunos son viejos, entonces quizás van a haber sueldos de 20.000, de 25.000, es porque son de hace algunos años, están tachados también los datos personales por motivos obvios, pero sirve para entender bien toda esa parte del recibo que uno muchas veces no mira. ¿Viste? Muchas veces uno te dan el recibo y vas directo a la parte de abajo a la derecha, que es donde está el total. Neto, claro. Y hay un montón de ítems que forman parte justamente de estos convenios, que son los que ahora la oposición quiere anular por decreto. A ver si podemos empezar a repasar alguno. Ahí vemos, por ejemplo, alguien que tenía un sueldo básico de 183.000, pero que a eso se le agregaban 80.000 pesos más entre bonificación por antigüedad, premio de asistencia y atención sub. Es decir, ahí hubo un gremio que negoció con la patronal
que todos los meses se dé plata para que los trabajadores carguen la SUBE y puedan ir y volver del trabajo. Sí, lo que no veo en el recibo, lo que no veo en el recibo es la participación en las ganancias que establece la Constitución. Eso todavía no está. No está. ¿Qué ha pasado? Esa es una reforma laboral interesante. Es una cláusula programática, Héctor, ¿viste? Claro. Como nos dicen, Sí. tiene que haber intervención, para eso sí tiene que haber intervención. Yo soy, cuando escucho hablar de reforma laboral, tiemblo. Ujú. Pero yo soy reformista. Nosotros tenemos una jornada de trabajo que tiene casi 100 años. Es decir, 8 horas diarias o 48 semanales. Ujú. Cuando era diputado, propuse con mucha timidez, para empezar, bajar de 48 a 45. Nada, porque muchas compañeras y compañeros trabajan eso, 9 horas por día durante 5 días por semana. Y no lo logré. Hay un poder silente. Yo hablo del golpe blando en la Argentina. Los sectores económicos dominantes quieren que nada funcione. Y por supuesto que no funcionen los convenios colectivos de trabajo. Pero si uno está probado científicamente, además esto para hablarle con el corazón y con el bolsillo a los empresarios, está probado científicamente y empíricamente que la reducción de la jornada tiene 2 efectos. Aumenta la productividad y por el corazón y el bolsillo disminuye los accidentes de trabajo, que también disminuye el costo. Ujú. Entonces, ¿por qué no hacemos una reforma laboral en este sentido? Pero la verdad me gustaría algún día develar el misterio. Esto es para Sherlock Holmes, más o menos. ¿Por qué no conseguimos esto? Tan tímidamente lo digo, ¿no? A ver, veamos algún otro recibo de sueldo para entender cómo te toca el bolsillo lo que propone Patricia Bullrich, lo que propone la oposición. Ahí vemos un básico de 62.000 y en tradicionales hay 7.000 por un lado, 22.000, 11.000, 33, 40, 44. O sea, casi la mitad del sueldo se explica por el convenio colectivo, por negociaciones que no están comprendidas en la ley. Por eso es importante. Aparte, fíjate, los adicionales casi siempre son por presentismo, por puntualidad, por antigüedad. Viáticos. Por antigüedad. Fíjate que lo que intenta hacer justamente ahora la derecha o a través de los monopolios concentrados y demás es tomar trabajadores, más pibes, más pibas, sacar a trabajadores más calificados o con más edad, porque la verdad que está absolutamente mercantilizado. ¿Y para qué? Para segmentar antigüedad. O hacen intermediaciones fraudulentas con otras empresas también para segmentar antigüedad. Utilizan el periodo de prueba de manera fraudulenta. Bueno, llegamos a los 2 meses y 20 días y te despedimos y tomamos otro trabajador para el mismo puesto. Eso está prohibido, pero déjame ponerte un ejemplo, Nicolás, para que la gente, como decís vos, es muy importante que se baje a tierra. Lo que intenta hacer el derecho del trabajo es reconocer que hay una desigualdad preexistente. No se trata de una desigualdad subjetiva. A veces el laburante te dice, pero yo lo entiendo, por supuesto que lo comprendes. ¿Y qué te hace aceptarlo? Que tenés un estado de necesidad. Pasa con los alquileres hoy en día. Negociar sabiendo que ese contrato va a caer y que vos te quedás en la calle es lo mismo que negociar sabiendo que igual te vas a quedar y podés acumular derechos. No, Eso claro. es un ejemplo claro. Está clarísimo. Se trata de la pericia en la negociación, se trata de un estado de necesidad y para eso es imprescindible que esa negociación sea colectiva. Por eso le pegan a los sindicatos. Hay algo más, además, que ya no debe sorprendernos de Juntos por el Cambio, pero es que diagnostican un problema y proponen una solución que va exactamente en el sentido contrario. Porque si hay algo que unifica todas las candidaturas de Juntos por el Cambio este año, es la demonización del conflicto social y prometer una reducción del conflicto social. ¿Ustedes se imaginan lo que sería la calle si todos los sindicatos tuvieran que salir al mismo tiempo a negociar sus convenios? Si tuvieran que salir todos los sindicatos al mismo tiempo, en principio a protestar para que no suceda. Porque además este sería algo que pondría en pie de guerra incluso aquellos dirigentes de la CGT que no se levantan del sillón desde hace 20 años. Pero además, si pudieran aplicarlo después, cada convenio tendría que salir a discutir a cara de perro. Cada sindicato tendría que salir a discutir a cada perro su convenio. Eso generaría una conflictividad social acuciante. Sí, digamos la diversificación temporal de los convenios ayuda a que no haya... Nosotros vivimos en la inflación, es un mal endémico en la Argentina, pero esto lo agravaría. Unificar a todos al mismo tiempo, evidentemente, sería una estampida en los precios, ¿no? A mí hay un ítem que normalmente se da que yo estoy en contra, que es el presentismo. Porque el presentismo hace que un trabajador que no está en condiciones, porque se enfermó o por lo que sea, vaya a laburar, porque si no pierde el premio. Después los otros adicionales, por antigüedad... Productividad, sí. Más o menos. Digamos. Digamos que Sí, todo eso tendría que estar incorporado al básico, en realidad. pero además, en un mundo para ideal. los empresarios, un buen poder adquisitivo del salario del trabajador
el laburante no va a abrir una cuenta offshore, no hace plazos fijos, consume. Y el Producto Interno, el mercado interno es el 70% del producto. Entonces, sean inteligentes. Sí, hace incluso rato el trabajador, que con la reducción de la jornada, va a brindar mayor productividad. Sí. Hay otro tema, además del tema de los convenios, que también viene siendo un latiguillo de la oposición y que incluso escuché replicado por algunos dirigentes de este lado, que es el tema de que hay que hacer algo con las indemnizaciones, con la industria del juicio, porque los empleados no toman trabajadores por miedo a que les hagan juicio, por miedo a pagar indemnizaciones y demás. Yo cuando dicen eso digo, mírame a los ojos, por favor, porque me estás engañando. Quieren que yo compre en el almacén con el manual del almacenero, ¿no? Eso no. Pero aparte, ¿sabés qué me llama la atención? A Héctor Recalde, le digo con todo el afecto, Mauricio Macri lo llamó mafioso. Sí, claro. No, líder de la mafia, ¿no? Bueno, no sí, me te digas. estoy sacando de cosas algo de lo que Macri sabe. Ser líder de algo es importante, aunque sea de la mafia. Es verdad, te dijo jefe, eso no es menor. Pero es Justo Macri le dijo. Y la verdad es que lo voy a decir yo porque creo que si hay un baluarte en este país de defensa de los derechos de los laburantes es Héctor Recalde. Y me parece la generalidad de la ley, en una parcialidad manifiesta. Y me parece de mal gusto, incluso desde el punto de vista subjetivo, decir esas cuestiones, sobre todo a 20 días del Día del Abogado Laboralista por la noche de las corbatas, que fueron abogados que litigaron contra Loma Negra, por ejemplo, vivieron de eso. No es una mala palabra, no estamos hablando de religión. Religión es otra cosa. La caridad es vertical, los derechos son horizontales y los tenemos todos. Los abogados también, los abogados laboralistas. Y la verdad que hablar de una industria del juicio es denostar el derecho humano al trabajo y el acceso al trabajo. Además de poner el foco en una visión bastante anodina de la vida, angelical, ¿no? De considerar que la gente, no sé, nosotros también vivimos comiendo y también tenemos los mismos derechos. Sin pudor lo digo. Hablar de la industria del juicio es denostar un derecho humano fundamental. Y me parece que es que la dictadura militar haya ganado la batalla. Cultural, porque desaparecieron el 50% de los laburantes. Y hubo abogados y abogadas, no solamente laboralistas, que bregaron por el derecho. En ese sentido. Entonces, me parece en ese aspecto de mal gusto. Y además, lo dijo Norberto Navarro, ¿no? Yo tuve empresas hace 20 años, 40 años, que tengo pyme, y nunca dejé de contratar a alguien por una indemnización. Entonces a esos empleadores lo que hay que decirle, que no son los pequeños y medianos empresarios, es que cumplan la ley laboral. Esa es la mejor manera de evitar la industria del juicio. Y una pequeña cosita más. Nosotros los abogados laboralistas no cobramos por adelantado. Viene la persona que consulta y cobramos el pacto de cuota litis en tanto y en cuanto obtengamos el resultado perseguido. Ganemos el juicio y si lo ganamos, sí se cobra. Pues puede ser que esa empresa quiebre. Entonces trabajamos a veces sin cobrar. Y lo que hacemos es cobrar con posterioridad. Aquellos o aquellas que pueden y tienen la fortuna de cobrar litigios en dólares, yo lo aplaudo. Porque lo que voy a poner en el foco es en el capital concentrado, no en un abogado o una abogada. ¿Cobras gastos? Yo no. Nadie cobra gastos, ningún abogado laboralista. Una carta de documento, claro. Lo pagamos nosotros. Incluso hemos llegado a pagar, Héctor, en plena época macrista, los viáticos de los consultantes, de los laburantes que venían al estudio y no podían pagar los viáticos para estar en una consulta laboral. Además, hay muy pocos pleitos laborales. Hay que mirar las estadísticas. Al revés, uno se sorprende de que haya tan pocos, porque si tenemos más de 3 millones de trabajadores que no están registrados, que están laburando y no están registrados, cada uno de ellos tiene derecho. Es decir, hay que también decir no tienen derecho. No, el trabajador en negro tiene derecho, lo que pasa es que no se lo cumple. No se los reconoce. Estarían inundados los tribunales de trabajo de todo el país de juicios. Sin embargo, no hay. Hay un promedio de juicios por despidos. Esto es dato de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, que está acá en Buenos Aires. Estará en los 30.000 pleitos por despido por año. Es muy poquito. Muy poquito, la verdad que por eso digo, si hay una industria del juicio, quebró. Y yo creo que es muy importante discutir ideas, no personas. Soy el día que más, yo discuto ideas. La verdad que las particularidades subjetivas son para las relaciones afectivas. La representación política es un poquito más compleja. No tiene que ver, yo a mi abuela la quiero muchísimo, pero no la elegiría como presidente.
Entonces me parece que tenemos que ir por ahí. Las ideas de reducción de la indemnización, las ART para los trabajos, el estatuto de la construcción que propone un despido financiado, lo que hace es incluso castigar al empleador cumplidor. Eso lo dice Héctor siempre. Ahora, las ART que está citando Esas son las Natalia. ideas, perdón, pero esas son las ideas de la dictadura. Yo no estoy diciendo que nadie es la dictadura en sí mismo, sino que no levantemos las ideas que instituyó la dictadura para la obra pública, por ejemplo, en 1980 el Estatuto de la Construcción. Todavía hay una veintena de leyes laborales de la dictadura cívico-militar. Y además estamos en deuda, porque nuestro gobierno, no sé por qué razón, redujo en alguna medida la indemnización por despido. Me lo explico rápidamente. Cuando la tarifa era medio mes de sueldo por año de servicio, la mínima era un sueldo. Sí. Llegó el general Perón, duplicó y es lo que conocemos un mes de sueldo por año de servicio, y la mínima siempre fue el doble, 2 meses. 2 meses. Cuando se recuperan las leyes, eso quedó en el camino. Hoy la mínima que tendría que ser 2 meses es solo 1 mes. O sea, mire si tenemos tareas para el hogar, para ir reconstruyendo lo que se ha perdido, ¿no? Se habla mucho también del establecimiento de algún tipo de sistema de mochila o de seguro de desempleo donde todos los meses se hace un aporte y eso eventualmente cuando hay que pagar una indemnización se utiliza ese fondo. Mi pregunta es, ¿hay algún aspecto hoy en la ley argentina que impida hacer eso? Digo, que un empresario que tenga ganas de cubrirse ante una posible indemnización todos los meses ponga plata en un fondo que se vaya capitalizando y que el día que lo necesite saque de ahí. Digamos que la indemnización está en la Constitución, la protección contra el despido arbitral. Sí, claro. Tiene que ser indemnizado. Si el empresario quiere contratar un seguro, que lo contrate. Por eso se podría hacer. De hecho, ¿por qué no? Los que proponen un seguro en realidad lo que están queriendo decir es que no haya otra cosa. Que sustituya. Es distinto, ¿no? Es quieren contratar un seguro. Por ejemplo, las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Qué hace el lucro metido en algo que tiene que ver con la salud y con la seguridad? Es un costo innecesario. Porque muchas veces son las obras sociales las que atienden temas de enfermedad del trabajador, una enfermedad profesional. Sí. Entonces, deroguemos. Si hay un buen servicio público de salud en el país, en las provincias, si las obras sociales funcionan normalmente bien, y bueno, bajemos ese costo empresario. Estoy laburando para los empleadores. ¿Qué me sucede? Pero bueno, bajemos el costo en este sentido. Y eliminemos las aseguradoras de riesgo de trabajo, son entidades de lucro. Pero además las aseguradoras de riesgo de trabajo lo que hacen es asegurar una obligación que es del empleador, que es la obligación de seguridad, es decir, que ese laburante ingrese a la relación de trabajo y salga igual, ¿no? Con una indemnidad psicofísica y emocional. Ahora, yo me pregunto, el acto del despido, no es que me pregunto, esto es una discusión que ya está salvada y que tiene que ver con ver a las relaciones de trabajo como una consecuencia de un vasallaje medieval, que es como muchos la ven, por más que parezca progresismo o no progresismo. Despedir a una persona sin invocar causa, no es que vos no cumpliste, es segregarla a salir por fuera del sistema productivo. Y es concebir a la empresa como algo propio, ¿no? Y la empresa, hay que decir, esto lo decía Perón, entonces vos, eso que aportás el trabajo, laburás solo. ¿Para qué necesitas el brazo del laburante? Laburás solo y lleva a cabo ese emprendimiento. Lo que pasa es que lo necesitas para que ese capital no sea una materia inerme. Entonces, me parece esto, el despido ilícito está protegido, es decir, sin causa, arbitrario, está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es un artículo frondicista posterior al 55, habiéndose derogado la Constitución del 49. Nos tienen discutiendo un artículo de la Constitución del 57 como el progresismo. Totalmente. Hay una cosa ahí, ojalá hubiera más empresarios peronistas, ¿no? Porque lo que hay son empresarios muy clasistas, más clasistas que los trabajadores, ¿no? Porque sindicatos peronistas hay. Sindicato clasista que ya hay menos. Ahora, los empresarios son todos clasistas, o por lo menos un 90%. Faltan empresarios peronistas. Pero una pregunta, ¿qué se le puede decir al votante que no es un votante del peronismo? ¿Sí? Pero que si gobiernan los que ellos van a votar, ¿qué le va a pasar como trabajador, como trabajadora? ¿Cómo le podemos bajar esto un poquito a la tierra, digamos, ¿no? Y le van a tocar el bolsillo, que es la víscera más sensible, no importa la ideología. A ver si a un empresario le importa qué es lo que piense ideológicamente y cómo vota el trabajador. Le prota igual. Entonces lo que uno tiene que garantizar es esos derechos básicos. Ir ampliando derechos. Pero acá no juega la ideología. Yo creo que hay que decirle que lo van a poder despedir. Mañana te va a llegar la carta de documento y no vas a tener ningún derecho a réplica. Ahí empiezan todos los dolores de cabeza. Sí, lo llamativo de eso es que ya hicieron campaña con el quite de las indemnizaciones en 2021 y mal no le fue en la elección legislativa. Está bien, no es que ganaron votos,
porque Cambiemos no ganó votos, no incrementó su caudal. Ahora, el peronismo no logró mantener la base que tuvo en el 2019 y los perdió votos, 4 millones, pues se quedaron en la casa, ¿no? Ellos no fueron en contra. No, se quedaron en la casa. Fue un castigo en realidad. Yo creo que es la gran Fue un deuda. castigo, Entonces es muy necesario que vayan a votar, más bien. porque si no terminan ganando. Pero además hay como una especie de, no sé si llamarlo amenaza, pero sí advertencia. El otro día habló Caputo y planteó cuál era el programa económico de Patricia Bullrich, y él decía algo así como, bueno, tenemos la reforma laboral y yo creo que los sindicatos, la mayoría, van a entender que nosotros tenemos los números en el Congreso para pasar el proyecto. ¿Por qué? Porque están pensando que van a hacer una buena elección, que el peronismo no va a hacer una buena elección, que ellos más o menos van a tener número, que van a poder aliarse con los libertarios y que van a poder pasar. O sea, les están diciendo, negocien antes con nosotros, y los únicos que van a generarnos algún problema son los sindicatos kirchneristas. Sí, igual les están vendiendo un buzón ahí, porque ese cálculo que hacen en el cual se renueva la elección de 2019, que a ellos no les fue tan bien y por eso van a sumar votos, más los votos que consigan los libertarios, puede llegar a darles, no es un hecho, si hacen una buena elección, una mayoría ajustada en la Cámara de Diputados. En el Senado se renueva la elección de 2017, donde Juntos por el Cambio arrasó, con lo cual le va a costar mantener el mismo número que tiene hoy en el Senado, y hoy ya no tiene quórum. Está parejo con el peronismo, pero no tienen quórum. Y en el Senado no van a tallar los libertarios, donde excepto algún resultado excepcional en alguna provincia que podría llegar a darles una banca o dos a lo sumo, pero no, difícilmente la aritmética les dé para que tengan mayoría en la Cámara Alta para pasar este tipo de cuestiones. Entonces ahí va a empezar a tallar más fuerte. Lo que hagan los gobernadores peronistas, que son los que tienen la llave de la Cámara Alta, ya se vio entre 2015 y 2019, donde ellos tuvieron una actitud los primeros 2 años y pasaron una serie de leyes, y otra en los segundos 2 años donde se bloqueó ese tipo de iniciativas. Pero bueno, no. Y los sindicatos también. Hoy tenemos mayoría en el Senado. Hoy sí. Sí, hoy sí. Está dividido los bloques, ahí, está muy justo. Ahí, porque cuando se enfermó Pilati de Vergara, Claro, necesitas que estén todos, ¿no? Estamos a uno. Que ninguno pierda el subte. Ahora, por suerte, ya está bien, no tiene problemas familiares, hablé con ella, está todo perfecto. Pero a lo que voy es, si el día después de las PASO, si hubiera un buen resultado para la oposición, que eso es algo que todavía está por verse, y empiezan a llamar por teléfono a los sindicatos diciéndoles firma ahora, te conviene firmar ahora y no después que te sacamos todo por ley, bueno, no, hagan bien los números, porque lo más probable es que no estén los números en el Congreso para que el próximo gobierno, del color que sea, pueda hacer avanzar todo lo que quiera sin negociar. Esa es una realidad. Nos vamos hacia un país donde el que llegue al poder va a tener que o construir consensos, como decía Cristina, cuando no hay hegemonía hay que construir consensos, o negociar de otra forma, como hizo De la Rúa. ¿No? Volvemos otra vez a lo mismo. No tenían los votos para la reforma laboral que hicieron, sobornaron senadores. Exacto. Yo no digo, ya pasó y no hace tanto, no es que esté queriendo tirarme una sospecha sobre nadie en particular. Habrá que ver qué pasa. A partir del lunes tendremos un escenario seguro mucho más digamos que el soborno claro. No es ajeno a la legislación laboral. No. Pique canasta es un ejemplo. Claro, ahí hay otro ejemplo. No necesito, para no ser, lo que sucedió, porque quizás muchos no quiero ser autorreferencial, pero yo me perdí $20 millones. No es poco. No, quisieron sobornar para que nosotros tenemos un proyecto, pero lo insólito de eso fue el nivel de información que tienen. Me puedo equivocar en un día o dos, pero supongamos que el día 17 de marzo yo presento el proyecto de los tickets. Hasta el día siguiente me estaban pidiendo una reunión. Y yo, como olía que podía haber algo extraño, le dije que sí, porque yo lo decía a todo el mundo, pero con el secretario de la comisión, con los asesores y con mucha gente para que no pudieran. Y el proyecto era para derogar, que no se pudiera que se convierta en salario. Claro, porque era una forma de un pago en negro. Sí, esa era otra cosa que sucedía durante la crisis de 2001 y no pasa ahora, para los que les encanta decir que estamos igual o peor. Te pagaban literalmente con papelitos. Con papelitos que vos podías cambiar en algunos. Además, como en la forestal. Lo canjeaban por menor valor para tener efectivo. Sí, y fíjate algo.
Digo, puede ser anecdótico, pero vos decís que, o recordás que en ese momento quisieron sobornarte con 20 millones de 20 dólares. millones de dólares. Pero, Imagínate el tamaño del negocio que había montado alrededor enorme. de Para eso, que le ofrezcan para 20 que el millones. soborno sean 20 palos. 2.000 debe ser. Era inmenso. Pero fíjate vos, esto también es un buen ejemplo para terminar con la impunidad. Porque nosotros hicimos la prueba del soborno. Si instalamos Cámaras. instalamos cámaras ocultas, etcétera, etcétera, hasta que, por si acaso se iban de las oficinas del estudio, Mariano, que era Mariano Recalde, Sí. le pusimos un corbatero acá para filmar. Dice Mariano que cuando estaba grabando el intento de soborno, dice, se dio cuenta que lo que estaba focalizado era el pecho del interlocutor, pero no la cara. Entonces se respaldó en la silla para levantar la cámara y que se pueda grabar. Para encuadrarlo. Y hubo una condena. Hubo una condena. Hay un tipo que está prófugo todavía. Santiago Lynch está prófugo, pero una condena de 3 años de prisión. O sea, se pueden hacer cosas. Lo de profugarse tampoco lo inventó Macri en el 2015. No, evidentemente. Pepín puede dar Pepín cuenta no- de esa. Pero Y sigue. se hablan de las puertas giratorias para la delincuencia, ¿no? Ya que vamos a hablar de un tema que es ríspido incluso para el espacio nacional Entran y y popular salen, como la sí. seguridad. ¿Qué pasa entonces con los delitos que tienen que ver con lo financiero, con la malversación o la administración pública? ¿Esos delitos no hay puerta giratoria? Y guante blanco. Creo que directamente no hay puerta. No hay puerta. entran nunca. Eso, No claro, tienen que salir porque no entran. No hay puerta. No entra. No, Hay- sí, son los delitos de guante blanco, ¿no? Hay Exacto. algo que yo sí quiero destacar. Él habla de 20 millones de dólares. Bueno, perdiste 20 millones de dólares, pero ganaste ser el Digo, jefe de la mafia. digo, Pará, no. te ganaste una jefatura, no es poco. Estás optimista, Es un montón. caballero, muy bien. Se no, cotiza bien, ¿eh? se cotiza bien. Es un montón, No, la Héctor. jefatura. Quiero decir que él fue un histórico, abogado laboralista de CGT, lo conocen. Y el otro día, yo alguna vez se lo escuché a él, vi un documental muy interesante que habla sobre movimientos gremiales, reacciones, paros durante la época de la dictadura. ¿Cuál? Entonces, Eh, no me acuerdo el nombre, es de Blaustein, de Coco Blaustein. Se va a acabar, se va a acabar. Y entrevistan a viejos luchadores sindicales, ¿no? Y van a buscar las casas de los luchadores sindicales. Bueno, van a buscar las casas, dónde están y qué sé yo. Y son casas tipo chorizo, viste, PH, Sí, casitas en las barriadas populares, tipo que fueron Un recontra largo poderosos. pasillo al fondo. Tipo que fueron recontra Yo poderosos. vivía en uno de esos. Exacto. Loza, el de Portugal. Loza, claro, Unos claro. tipos que paraban, cuando paraban, pero- paraban miles de personas. Digo, Además, digamos que la primera reacción popular contra la dictadura fueron los trabajadores. ¿no? Sí. Ujú. Lo primero que hace el gobierno fue hacer caducar todas las fichas de afiliación a los sindicatos. O sea, en medio de las persecuciones, el terror, los secuestros, las desapariciones, los trabajadores y las trabajadoras tenían que tener una actitud activa para ir al sindicato a reafiliarse. El Sí. decreto Y no por un formulario 385 del año ¿no? Te 77. afiliabas ahí en una mesa. 387. Entonces, el padrón posterior fue mayor al anterior. Increíble. Por eso se lo llamó el decreto plebiscito. La primera huelga contra la dictadura cívico-militar fueron el grupo de los 25, en el año 27 de abril del 79. Todo sopre, ¿no? O sea que la democracia fueron los trabajadores los que la defendieron y obviamente los que más sufrieron la dictadura, ¿no? Y, Está claro. y les pregunto, digamos, ¿cómo influye el contexto actual que estamos viviendo en que en plena campaña se puedan hacer este tipo de propuestas que claramente son piantavotos, por lo menos desde nuestro punto de vista? Quitarle derechos a los trabajadores nunca es una buena idea, pero desde el macrismo se vio una profundización fuerte de sé tu propio jefe, el negocio que... El emprendedurismo, la cervecería artesanal. Las redes sociales, ahora vendo mis cosas por Instagram. Entonces ya hay una gran parte de la sociedad que, producto de la monotributización constante que empezó durante la época del macrismo, no tiene los derechos que hoy se está discutiendo de parte de Cambiemos Acá, ¿no? ¿Cómo influye ese contexto en que se esté dando la discusión ahora? Nosotros tenemos que remontar lo que está sucediendo con los trabajadores y las trabajadoras ahora. Porque realmente la pérdida del poder adquisitivo es una realidad. Hay que hacer autocrítica frente a eso. Nosotros nos pasó a pesar nuestro, vendría a ser. Pues la idea es que eso se reconstruya. Ahora están hablando de una suma fija por fuerte. Hace rato lo había planteado Cristina. Uno viene insistiendo en un pago. Bueno, parece que va a haber una suma fija, por lo menos para los sectores más rezagados. O sea que esto... Bueno, tenemos elecciones además, hay que ganar las elecciones. Así Y es. sobre todo me parece que hay que ser muy solidario, muy amable con los y las trabajadoras.
porque realmente me parece a mí que están muy desanimados. Entonces Claramente. uno tiene que dar una inyección de optimismo, decir, bueno, participemos, en primer lugar participemos, vayamos a votar. Ya son muchos años de sentir que todos los meses estás rascando El para fondo de la llegar- el olla. fondo de la olla. Así es, por momentos un poco peor, como fue sin ninguna duda 2018, 2019, como fue también la salida de la pandemia, Tal que cual. fue muy dura. Por momentos un poco mejor, pero nunca con la perspectiva de varios meses de mejoría seguida, de decir, che, la verdad que ahora sí. Por eso, ese es el gran desafío. esa autocrítica hay que hacerla y acercarse amablemente. Así es. Y yo creo No como diría Edmundo Rivero, que amablemente le encajó No. 34 puñaladas, ¿no? Pero amablemente, porque realmente... 34 hay- puntos de votos me parece más saludable. Hermoso. No, creo que tiene que ver con la despolitización. El discurso de la antipolítica, el discurso del antiestado, el discurso de lo anticolectivo y lo antisolidario. Todo eso. Vos solo vas a poder. Es romper con la idea de que vos no te realizás en una comunidad. El discurso neoliberal. Claro. El individualismo. Vos podés solo, vos sos un meritócrata, sos un emprendedor, y a esos laburantes obviamente lo que hay que hacer es volver a identificarlos a través de un shock, obviamente un shock, una inyección Sí, sí, sí. de salario, Sí. con obviamente esa identidad de clase, ¿no? Sí, Hay una claro. ley muy buena, que es la ley de teletrabajo. Pero yo critiqué mucho el artículo primero, que habla del consentimiento del trabajador. Eso de hablar del consentimiento del trabajador es ignorar el ADN del derecho del trabajo. El consentimiento tiene que estar acompañado por el rol del Estado y el sindicato. Si no, no hay consentimiento, no, tiene hay que haber paridad. negociaciones Lo que decía individuales, porque Natalia. si no, No el son dos trabajador iguales que siempre están discutiendo. en Por eso desventaja. el sindicalismo trata de empatar un poco Así es. la representación colectiva, ¿no? Héctor, Natalia, muchísimas gracias. No, Pero no por me van a habernos despedir, ¿no? No, de ninguna manera. ¿Querés quedarte hasta las 12? Te Hay necesitamos indemnización.